Ribarés durante un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, alcalde. Bueno, ya saben que las ordenanzas, buenos días, que vamos a debatir hoy no son las ordenanzas que le gustarían y que propuso el Gobierno. Son las ordenanzas del PP y el PSOE en una extraña alianza que a mí me parece que como mínimo impide recaudar lo que la ciudad necesita para sostener los servicios públicos, para hacer política de la mayoría y para pagar la enorme deuda que nos hemos encontrado. Por eso era la propuesta del Gobierno que buscaba recaudar unos 19 millones de euros más para hacer unos presupuestos que de partida y sin empezar ya se los gasta con la subida salarial de los empleados y empleadas municipales, con la deuda de Zaragoza Alta Velocidad pactada por ustedes para este año y con el fondo de contingencia al que nos obliga a haber tenido que recurrir al Fondo de Impulso Local que aún no ha respondido, para pagar los 45 millones de euros de sentencias condenatorias, la mitad de ellos, recuerden por favor, intereses de demora, que nos dejaron y que hay que abonar este 2015 a punto de acabar. Las suyas, sus ordenanzas, porque son suyas y no nuestras, sirven para no recaudar más. Y de paso, insisto, estoy convencido, para intentar bloquear al Gobierno en la gestión de un ayuntamiento que ya está colapsado y que está intervenido, y son palabras que casi todos los grupos aquí presentes han utilizado más de una vez. Y eso tras años de alguna locura financiera y presupuestos infradotados que han convertido las cuentas municipales en una mala novela escrita para cuadrar cuentas que eran irreales y deudas que engordaban hacia adelante un día tras otro y un año tras otro. Todos queremos compensar la barbaridad que supone el catastro del año 2013 del Gobierno de España, que usó valores de 2008 y del boom de la vivienda y que en muchos casos, como saben, superan con creces los valores del mercado. Bueno, eso en el caso de que haya mercado, porque todavía no hay demasiado mercado para la vivienda. Todos queremos compensar esa locura del catastrazo, todos, me consta, todos los grupos. Pero con esa excusa se están negando a recaudar más dinero de donde lo hay, que es las grandes firmas comerciales, los grandes valores catastrales y las sociedades mercantiles que facturan más de 1 millón de euros netos al año. Se niegan y vuelven a colapsar a este ayuntamiento ya colapsado de partida. El Gobierno de la ciudad hizo una propuesta inicial que iba a moderar la presión fiscal para la mayoría, que iba a gravar claramente los inmuebles de más valor catastral y que nos permitiera bajar los impuestos del 90% de la población, recaudando a la vez más para la caja común, que es la única que sirve a la causa común. Los efectos de ese salvaje catastrazo, cuya congelación termina ahora, como saben, mejor que yo, y que como mejor que yo saben hemos de moderar, demuestra la escasa capacidad de maniobra fiscal de un ayuntamiento cuyo verdadero poder recaudatorio está en el IBI primero, porque los siguientes impuestos de los que puede controlar están años luz. La plusvalía, por ejemplo, que vamos a bonificar el mucho y también casi de completo acuerdo. Todos los demás impuestos de los que disponemos, todos son menores respecto a este. Y este es el importante, el IBI. Y sobre sus efectos en ciudadanos con mayor nivel de renta se niegan a dejarnos actuar en un extraño acuerdo PP y PSOE. Somos un ayuntamiento asfixiado por la deuda y tenemos presupuestos de los últimos años infradotados y muy irreales, en un país que, por cierto, aún tiene pendiente una ley justa de financiación de los ayuntamientos, que son quienes ocupan de verdad de la gente y son quienes ocupan de los servicios básicos, pero los que se dota de recursos insuficientes. Y a mí siempre me pareció, y se lo dije, que esa es una causa bastante pendiente de la democracia española. Pero, en virtud del acuerdo que se niegan a reconocernos, hemos adoptado votar muchas de las propuestas de otros grupos, de Chunta en su mayoría, pero no solo. Situar el umbral de gravamen de los grandes valores comerciales en 500.000 euros como límite y no en nuestro 10% inicial, como saben. Y además modular el nuevo concepto de almacén en un gravamen a partir de los 22.000 euros, como propone el Grupo de Ciudadanos. O bajar el tipo impositivo general un 21,7, como proponen los compañeros del PSOE. Y aceptar bonificaciones por creación de empleo, como proponen los compañeros de Chunta Aragonesista, si los empleos son dignos, si duran más de 2 años, si de verdad aumentan las plantillas, si son al menos de media jornada y no por horas, y si se producen en empresas que no han hecho antes reducción de empleo o ERES. Y además,
Reducimos con la propuesta del Gobierno en un 95% el impuesto de plusvalía mortis causa de las primeras viviendas en uso, hasta valores de 100.000 euros. Y esto supone también, como saben, porque lo hemos hablado muchas veces, reducírselas al 90% de los casos con herencia de primera vivienda en uso y además reducimos a 5 años, estaba en 10, el tiempo que un heredero debe vivir en ella. También reducimos el 95% el impuesto de construcción para adaptar una vivienda para acceso con personas de movilidad reducida si en ese inmueble hay una persona con el 33% de incapacidad reconocida. Y también en estos casos de uso de vía pública. Devolvemos la gratuidad total de las bibliotecas municipales en los carnés y la renovación y convertimos en gratis el uso de los centros cívicos de los barrios rurales para entidades sociales y para el préstamo de infraestructuras culturales ocasionales, esas que muchas veces las entidades cívicas necesitan en la calle y que Cultura ahora prestará de modo gratuito. ¿Nos gusta esta propuesta resumida? Pues no nos gusta casi nada, casi nada. ¿Nos gusta mucho más la propuesta inicial que hicimos como Gobierno? ¿Creemos que es la mejor propuesta? No, pero es que creo que eso no lo cree casi nadie aquí presente, es una suposición. Casi nadie piensa que esta propuesta sería la mejor, pero es la propuesta posible si hay un acuerdo progresista que además permitiría recaudar más dinero donde lo hay, de quien más tiene, para pagar la enorme deuda que nos hemos encontrado, insisto, para mantener los servicios públicos infradotados en los presupuestos de los últimos años, insisto, y para hacer política para la mayoría, insisto. Y esta política para la mayoría es vivienda, cultura, derechos sociales, movilidad realista, pero no a deuda de futuros impagables para que luego nos veamos intervenidos y colapsados. Su propuesta, la que hasta ahora, y espero que hoy eso cambie, todavía lo espero porque hasta que me muera soy un hombre optimista desde que nací. Su propuesta mantiene la recaudación, pero no mantiene la presión fiscal. Luego harán chistes con Coco de Barrio Sésamo, pero son cosas distintas. Porque se aumentan las rentas más bajas por la perversión del catastrazo, y ustedes están bajando en muchos casos ese impuesto a las rentas más altas. Lo están bajando. A las rentas más altas lo están bajando. Con su propuesta, los valores que rozan el 1.000.000 de euros les pueden bajar entre un 17 y un 25%. Y en todos los casos, o casi todos los casos de las viviendas más modestas, va a subir un 5%. En nuestra propuesta, en la suya y en las suyas. Así es, un perverso efecto de un brutal y salvaje catastrazo de 2013. Y esta propuesta, la nuestra, la que consideramos la más progresista, no tiene votos suficientes y cabría esperar que los tuviera de las compañeras y compañeros del PSOE. Y la verdad es que no sé por qué no los tiene, porque en los últimos tiempos el IBI en este ayuntamiento a propuesta socialista ha subido hasta un 60%, ¿saben? Y porque esta misma idea la están defendiendo los socialistas en el Gobierno de Aragón recaudando más millones con nuevos impuestos y esta misma semana pasada su secretario general y candidato a la Moncloa, Pedro Sánchez, habló justamente de esto, de recaudar más y mejor donde lo hay, de las grandes firmas comerciales, del impuesto de sociedades y de las grandes fortunas en España. Y no sé por qué mantienen esa posición. Lo dije el otro día, lo repito constantemente y lo digo aquí otra vez. No soy capaz de entenderlo. No lo entiendo. No entiendo por qué. A no ser, y solo es una sospecha que espero abandonar enseguida, que tenga que ver con una especie de sensación de grupo minoritario que aún tiene un poco de ira tras los dados electorales de mayo pasado. O que desee bloquear al ayuntamiento, al gobierno, para impedirle hacer lo mismo que defienden ellos en España y que defienden en el Gobierno de Aragón. Para mí esto es una inexplicable y una irresoluble contradicción que les hace abandonar principios que dicen defender. Ahora les pondré ejemplos de lo que pasa en ciudades como Sevilla, como Barcelona o como Madrid, por ejemplo, donde para valores de menos de 1.000.000 de euros se fijan, por ejemplo, puntos del 0,9, del 0,97 y aquí estamos dejándolos a los 0,87. Somos la ciudad número 12 con el IBI más barato de las ciudades españolas con más de 200.000 habitantes. En Sevilla, en Barcelona, en Madrid, con gobiernos de Trías de Bes súper neoliberal, o del PP en Sevilla o en Madrid, el punto está en el 1% y están aprobaron en su día umbrales mucho más bajo del 1.000.000 de euros y mucho más bajo del umbral de 500.000 que Zaragoza en Común va a defender, apoyando la propuesta justa de Chunta Aragonesista esta mañana.
Así que para mí las preguntas son otras de las que hasta ahora se han formulado. Las preguntas deberían ser, en mi humilde opinión, bueno, no, en mi nada humilde opinión. Una, ¿cómo se paga la enorme deuda que nos hemos encontrado fruto de una política de pura ficción ocasional? Otra, ¿cómo se mantienen los servicios básicos en medio de esa enorme deuda y que durante años han sido infradotados? Otra pregunta, ¿cómo se hace política para la mayoría con principios como la redistribución y el fortalecimiento de la caja común para el bien común? ¿O es que hay otros intereses que defender que los de Zaragoza, con un ayuntamiento, insisto una vez más, intervenido, colapsado, endeudado y asfixiado? Y estas palabras las hemos compartido todos los grupos en las últimas semanas. Su posición en las ordenanzas, en la práctica, significan recortes e impagos. Y entonces, de aquí a unos días, tendrán que decirnos qué quieren que cerremos. ¿Qué quieren que cerremos? Porque yo y este gobierno de 9 no va a cerrar nada. Nada. Pero entonces igual ustedes tendrán que proponernos si cerramos piscinas o limpiezas de parques o recortamos plantilla. ¿O qué quieren proponer? Cerrar. ¿Lo van a decir? Díganmelo, por favor. Porque están castigando a Zaragoza por querer bloquear al gobierno. Estamos defendiendo al pequeño comercio y grabando al gran comercio. Largas para después, por favor. Defendiendo al pequeño comercio y grabando al gran comercio. Y estamos grabando a las sociedades que luego se desgravan el impuesto del IAE en el de sociedades, porque el IAE, como saben, no lo pagan las personas físicas, sino las sociedades mercantiles de más de 1 millón de euros de facturación anual neto, al que ustedes están bajándole los impuestos, incluidas, por cierto, las tiendas del hombre más rico de España que tiene en Zaragoza. Así que reconozcan que el año pasado una sola gran marca comercial del centro de la ciudad dejó de pagar 600.000 euros de IBI por bonificaciones sin coste de prestación demostrable. La misma que tiene un enorme establecimiento en Porto Venecia y por el que paga la mitad de lo que se paga en la Avenida América, por ejemplo, Torrero, o en la Avenida Madrid, por ejemplo, Delicias, o en San José, en la Avenida, barrio de San José, o en la calle Jorge Coci. Y PP y PSOE han votado en contra de subir la categoría fiscal de esa gran superficie comercial, la misma que este fin de semana volvió a regalarnos 2 horas de atasco encerrando al barrio de Torrero para entrar y para salir por ser fin de semana. Ustedes saben que el IBI, dentro de su escasísima flexibilidad, es el único impuesto municipal que permite una relativa progresividad. Por cierto, al revés que el IVA, que el PP ha elevado al salvaje 21% y que paga igual Ana Patricia Botín o una parada de larga duración sin subsidios. Igual. Y este IBI es el que queremos que sea mayor para los afortunados de grandes valores catastrales comerciales y menor para el resto. Y que permita recaudar en la caja común según el principio que dice que debe aportar más quien más tiene y menos quien menos tiene. ¿Eso se lo ha olvidado ya? ¿Ya no se acuerdan de ese principio? Porque este es un principio básico de la socialdemocracia. Es más, un principio de la Constitución, que si cito de memoria y no me equivoco, dice en su artículo 31, todos contribuirán al sostenimiento de gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Artículo 31 de la Constitución. Se la puedo pasar también por copia si quieren. Y luego, cuando tienen ocurrencias, que a mí me parecen bastante extrañísimas, por no decir otra palabra, como la gratuidad de todos los niños y niñas en el transporte público, incluidos los hijos y las hijas de los más ricos, proponiendo veleidades sin tener en cuenta la renta o la situación económica de la gente. ¿Y eso cómo lo van a pagar? ¿Cómo piensan pagar algo así? ¿Con qué dinero? ¿Y eso cómo permite aguantar la deuda? ¿Y cómo semejante propuesta es compatible con el plan de ajuste dictado por el Gobierno de España y asumido por este ayuntamiento y que no firmé yo? Porque no estaba, donde se dice textualmente, y voy a leer en su medida número 4, que en 2016 las tarifas del transporte público han de alcanzar niveles de cobertura superior al 60% del coste por parte de los usuarios. Medida número 4. Yo no estaba, señor Azcón. Silencio, por porque favor. ese plan de ajuste yo no lo firmé. Se lo puede leer o recordarlo, porque no sé si tampoco les importa o es mejor jugar al bloqueo del gobierno por una extraña estrategia política donde quizá, digo quizá, no se me enfaden, solo quizá, a lo mejor la sigla importa más que la ciudad que nos paga los 31. ¿Tengo que recordarles yo la situación a la que nos encontramos?
Se lo recuerdo a ustedes y a toda la ciudad que tiene derecho a saber cómo son las cosas y cómo sin mayor recaudación de quien más tiene nos condenan al colapso económico, porque se lo recuerdo, una vez más. Una deuda consignada en presupuestos y con obligaciones de pago confirmadas que asciende a 109 millones de euros. Más 55 millones para pagar los servicios básicos presupuestados conscientemente por debajo de su necesidad real para hacer que cuadraran sus presupuestos. Una deuda de alta velocidad que hay que pagar en condiciones de intereses y plazos que a mí me parece una condena y que a alguien debería avergonzarle porque se le paga a una banca que recibe el dinero público, que recibe al 1% de interés y que presta al 5%, y en algunos casos bancas que ya han sido rescatadas con dinero de todos y todas los españoles. Pagamos este 16, un minuto más por favor, alcalde, este año una deuda de Zaragoza Alta Velocidad de 18,5 millones de euros. Solo eso es mayor que los intereses de la deuda de 814 millones reconocida. Saben que hemos de pagar este año 45 millones de euros en sentencias condenatorias. Saben que tenemos 8 más para la subida salarial y la esta que les arrebataron a los trabajadores del ayuntamiento. Y 45 millones más previsibles en 2016 por la deuda de Tutsa. La misma Tutsa a la que dedicaron 2 millones de euros de dinero de zaragozanos y zaragozanas para pagar despidos privados de trabajadores que luego debieron ser readmitidos y una sanción de la Seguridad Social por mala praxis. Y luego la deuda reconocida, 814 millones de euros y los 200 del tranvía. En la DGA lo han entendido. Aquí no lo sé. Zaragoza en Común sí cree en el bien de los comunes y va a votar, como hicimos en la comisión, propuestas de Chunta Aragonesista y bajada del 21,7 que aceptamos del PSOE. Ustedes hagan lo que quieran, pueden formar nuevo tripartito, podríamos haber recaudado 19 millones de euros, o 9, o quedarnos en 3 por ese acuerdo PP-PSOE, que me temo que también hoy va a ocurrir. Decidan ustedes, que son libres, pero después explíquenlo si pueden, sobre todo a sus votantes. Muchas gracias. Muy bien, a continuación.